Bien, hermanos, vamos a comenzar orando a nuestro Padre Dios para que hoy nos bendiga en todas las formas en que necesitamos ser bendecidos para poder aprender a conocerle a Él, a conocer su voluntad, y que ese conocimiento que adquirimos de Él se convierta en una vivencia práctica, en un aumento de nuestro amor por Él, y en una forma práctica le demostremos ese amor con obediencia y servicio. Vamos entonces a inclinar nuestro rostro y a entregarnos a nuestro Dios para que esta tarde su bendición esté con nosotros. Benignísimo Padre, Dios de nuestro amor, Dios de nuestra salvación, gracias te damos por ser tú quien eres, por hacer lo que has hecho. Gracias te damos porque juraste en ti mismo, por ti mismo y para ti mismo, que glorificarías a tu Hijo, el Señor Jesucristo, y en la glorificación de tu Hijo nos darías a nosotros salvación. En la glorificación de tu Hijo nos sacarías de nuestra miseria, en la cual nosotros mismos nos sumergimos, sacándonos de Egipto, de la esclavitud, del pecado, del diablo, de la muerte. Glorificando a tu Hijo nos conducirás con seguridad, con sombra, agua, comida y protección durante este tremendo desierto que es la peregrinación sobre la tierra. Para glorificar a tu Hijo nos introducirás en la tierra prometida y derrotarás a todos nuestros enemigos, y moraremos allí contigo con toda seguridad, siendo el Señor Jesucristo el centro de nuestra existencia, para que pueda ser dicho que Jehová nuestro Dios habita en medio de nosotros. Te damos muchísimas gracias por este plan maravilloso y te pedimos que nos ayudes a entenderlo. Sabemos que está allí registrado en las Escrituras, pero nosotros somos tan torpes, tan indignos, tan niños, tan incapaces de entenderlo, de disfrutarlo, de vivirlo, de practicarlo, que solo podemos venir humildes y suplicantes pidiéndote que nos des la posibilidad de conocerlo, de conocerte a ti, conociendo este maravilloso plan, obedecerte a ti, viviendo este maravilloso plan y servirte a ti como está escrito en tu plan. Te damos muchísimas gracias por esta oportunidad de reunirnos durante esta semana. Te damos gracias por este lugar, por esta institución, el Seminario Reformado Latinoamericano, por todos los cristianos, hermanos, que con sus donaciones y su servicio en la obra del reino hacen posible que nosotros tengamos este lugar disponible, este tiempo disponible, los recursos para estar aquí disponibles, los profesores que tenemos disponibles, y gracias te damos por todos ellos y te pedimos que les bendigas grandemente en recompensa por el bien que nos han hecho a nosotros al darnos estas oportunidades. Ponemos este día de enseñanza en tus manos. Te pedimos que nos des no solamente luz, sino fuerza física para soportar las jornadas de enseñanza. Te oramos también por el que enseña y por el que atiende. Oramos que tu nombre en todo sea glorificado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces continuamos con nuestro bosquejo para estudiar la doctrina de la salvación. La salvación planeada. Un Dios eterno, en su mente eterna, siempre tuvo un plan eterno cuyo centro es glorificar a su Hijo, el Señor Jesucristo. Salvación necesitada por un pacto de obras, un pacto condicional. El primer hombre, en representación de toda la raza, desobedeció a nuestro gran Rey y nos introdujo en un estado de depravación. La depravación humana es total e incalculable, y el conocimiento de esa depravación trae gloria a la grandeza de la salvación que nos da el Señor Jesucristo. Salvación prometida por medio de una promesa inicial
en la cual un hijo de Eva va a herir en la cabeza a la serpiente, el que es el autor del mal, el que trajo el mal a la creación de Dios, será totalmente destruido, el mal será totalmente eliminado, y ese hijo de la mujer hará que el bien perfecto en la existencia perfecta sea una realidad para todos aquellos que Dios decidió salvar. Salvación revelada por medio de relatos históricos reales, de eventos, de personajes, de ritos, de objetos. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios está revelándonos su plan por medio de tipos, de símbolos, de figuras que anuncian quién será el Salvador, cómo va a actuar, a quiénes va a salvar, cómo, en qué condiciones y muchos otros detalles de esa grandiosa salvación. Y esa salvación revelada la podemos encontrar en los hechos históricos que no están relacionados con los pactos, eventos que ocurren a lo largo de la historia de la redención y que involucran a muchísimos personajes, muchísimos hechos, muchísimas acciones. Pero hemos dicho que la mayor riqueza de esa revelación que nos permite conocer ese plan está dentro de los pactos, un sistema de pactos que Dios ha desarrollado por medio de los cuales planta su salvación, desarrolla su salvación, avanza su salvación y a la vez revela su salvación. También es revelado el plan, la salvación, por medio de los profetas. Hay revelaciones claras, directas y sencillas de parte de los profetas. A cada uno de ellos se le dio el anotar un poquitito del plan. Nuestro trabajo entonces como intérpretes de la Escritura es recolectar todas esas piezas e integrarlas, articularlas de tal manera en nuestra mente que podamos entender mucho mejor este plan. Entendiendo mejor este plan, entendemos mejor el Evangelio, podemos adorar mejor a nuestro Dios y enseñarlo a otros como se nos ha sido encomendado, ya que la mayoría de nosotros seremos maestros y pastores bíblicos. En ese orden de ideas nos encontramos estudiando la salvación revelada dentro de los pactos, y nos encontramos estudiando ese sistema de pactos que hemos dicho corre a lo largo de todas las Escrituras. Dijimos que el apóstol Pablo, por ejemplo, nos habla de este sistema de pactos cuando dice a los gentiles en Efesios capítulo 2 que ellos estaban ajenos de la ciudadanía de Israel y de los pactos de la promesa. Hay una promesa que corre a lo largo de todos los pactos: yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Eso significa que Dios, en la persona del Señor Jesucristo, va a estar en el centro de toda nuestra existencia por toda la eternidad. Y para que eso llegue a ser posible, eso se va a ir realizando de manera progresiva por medio de sucesivos y progresivos pactos. Y ya vimos algunos de esos pactos: el pacto adámico o adánico, un pacto condicional, un pacto de obras que trae la depravación humana como una necesidad de salvación. Va a estar en juicio delante de Dios, y eso lo asegura el pacto noético, pacto de estabilidad y de gracia común. Luego vimos el pacto abrahámico, un pacto de gracia. El pacto abrahámico es un pacto de gracia, un pacto incondicional, un pacto complejo, lleno de promesas y con algún aspecto condicional que algún hermano mencionaba ayer, complicado, que todavía debemos analizar y estudiar. Pero vimos cómo en el pacto abrahámico están dadas las grandes promesas de bendición, no solamente a la nación de Israel, sino a toda la humanidad, y cómo del pacto abrahámico se desprenden dos linajes de Abraham: un linaje físico en el cual se asegura la descendencia del Mesías. El Mesías será de la simiente de Abraham, un hijo de Abraham, y un linaje espiritual que será realmente el receptor de las promesas. Entonces, el linaje físico, linaje espiritual, que será verdaderamente el receptor de las promesas. No el linaje físico, sino el linaje espiritual.
Muy bien, y hoy vamos a continuar en el orden de estudio de estos pactos y hemos llegado al pacto mosaico. Posterior al pacto abrahámico y muy interrelacionado con él está el pacto mosaico. En el pacto mosaico vemos cómo Dios, habiendo constituido de la descendencia de Abraham una nación, la nación de Israel, Dios adopta a Israel como su hijo nacional. Recuerden que cuando Dios llamó a Abraham, el mundo era un mundo de naciones, y de entre ese mundo de naciones Dios escogió a un hombre, a un pagano, para constituir una nación más de entre ese mundo, ese conglomerado de naciones. Y esa nación constituida por Dios de la simiente de Abraham llegó a ser la única nación del mundo que fue adoptada como hijo de Dios. Es decir, Israel es el hijo nacional de Dios. Israel es el hijo nacional de Dios. Y como hijo nacional de Dios, Israel en cierta forma tipifica al Señor Jesucristo. Vamos a ver luego en el Nuevo Testamento cómo Cristo es el verdadero Israel. Cristo es el verdadero Israel. El verdadero Israel de Dios es Cristo y está en Cristo. Ayer preguntaban que si alguna figura en el Antiguo Testamento podría tener varios significados tipológicos. La verdad es que sí, aquí estamos viendo una. Israel es un tipo de la iglesia, pero también es un tipo de Cristo. Cristo es el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Hijo nacional de Dios, porque en Cristo hay una nación que es la verdadera nación de Dios, el nuevo, el último y el verdadero Israel. Pero también Israel es un tipo de la iglesia. Israel es un tipo de la iglesia, como ya dijimos. Todos estos elementos están dentro de este pacto, dentro del desarrollo de este pacto. Y en este pacto, que lleva el nombre de un personaje, pacto mosaico, figura y se destaca este gran hombre Moisés como un tipo de Cristo también. En ninguno de los pactos hay tanta tipología como en el pacto mosaico. El pacto mosaico es el más rico en cuanto a tipos y símbolos. Entonces se destaca Israel como el hijo nacional de Dios, como un tipo de Cristo, como un tipo de la iglesia, a Moisés como un tipo de Cristo, como mediador, y la gran cantidad de tipos y símbolos de todo el sistema sacrificial, sacerdotal y de la vida misma del pueblo de Israel. Una gran cantidad de tipos y símbolos. Veamos pues los detalles de este pacto. Veamos en primer lugar su ocasión, que dio lugar al pacto mosaico, y la ocasión fue obviamente el pacto abrahámico. El contexto del pacto mosaico es el pacto abrahámico. Es imposible no correlacionar y hacer que los dos pactos y hacer que el uno dependa del otro, como decía ayer. Estos dos pactos no se pueden dividir, no se pueden separar, están tan profundamente relacionados que tratar de separarlos realmente es algo loco, es algo irracional, diría yo. Porque el pacto mosaico, para poder existir, necesita el pacto abrahámico, debido a que el pacto abrahámico da origen a la nación de Israel. Si no hay nación de Israel, no hay pacto mosaico, porque el pacto mosaico es un pacto nacional. Entonces, si no hay nación, no hay pacto. Entonces, la base del pacto mosaico es el pacto abrahámico. Si no se cumple el pacto abrahámico, no hay pacto mosaico. O sea que son dos pactos tan interrelacionados que no se puede separar el uno del otro. Pero esta nación así constituida, a partir del pacto abrahámico, entra en estado de esclavitud para poder prefigurar lo que le sucede a la iglesia. La iglesia está en una esclavitud desde el Edén. Cuando el hombre peca, el ser humano cae bajo el dominio de Satanás. Satanás es el tirano que la esclaviza. Entonces, esa esclavitud física de los hijos de Abraham en Israel se convierte en un tipo de lo que es la esclavitud al pecado y al diablo de la humanidad que va a ser redimida. Y la redención de Egipto en manos del mediador
Moisés se convierte en el evento inmediatamente previo a la constitución del pacto. Es decir, la nación está en Egipto, la nación de la descendencia de Abraham está en Egipto, el gran mediador la saca de Egipto y estando fuera de Egipto, delante del monte Sinaí, Dios hace pacto con ella. Esa es la ocasión, ese es el contexto. Recuerden que todo esto es lo que encontramos en el libro del Éxodo, todo esto es el libro del Éxodo y el resto del Pentateuco. El pacto mosaico no es solamente lo que vemos en Éxodo 20, todos los elementos del pacto mosaico están en el Pentateuco. Y como decíamos ayer, todos los pactos tienen un formato que se repite en cada pacto. Hay dos partes dos partes pactantes, que son el gran rey, el rey soberano, el rey supremo, y un pequeño rey o una criatura inferior a ese gran rey. Ese gran rey muestra su benevolencia con la criatura que va a bendecir, le muestra su benevolencia, luego le da condiciones de obediencia, y por esas condiciones de obediencia le promete recompensas si obedece y castigos si desobedece. Es el formato general del pacto y de casi todos los pactos, sobre todo de los que son bilaterales o condicionales, tienen todos ese formato. Ayer decíamos que es el mismo formato que usan las partes en el antiguo cercano oriente, en Babilonia y todos los otros reyes de otras naciones, como se ha descubierto por la arqueología. Entonces, ese es el formato del pacto. Entonces, su ocasión es lo que acabamos de mencionar, y en ese formato Dios establece un pacto con la nación de Israel, con su hijo. Le dice Dios al faraón: deja ir a mi hijo, deja ir a mi pueblo, a mi hijo, a mi primogénito, para que me sirva. En ese sentido, entonces, Israel es el hijo nacional de Dios, que va a ser redimido por Dios para ser llevado al desierto para adorar a Dios. A diferencia del pacto abrahámico, que era un pacto de fe, recuerden que el elemento predominante en el pacto abrahámico era la fe, la vida de Abraham todo el tiempo relacionada con fe. El pacto mosaico es un pacto de ley, es un pacto de ley. Y por medio de esa ley, que es un reflejo del carácter santo de Dios, los 10 mandamientos, el decálogo, son un reflejo del carácter santo de Dios, como los que han sido redimidos, son redimidos de la esclavitud para ser santos, para ser santificados. Los términos del pacto se convierten en el modo de vida de los habitantes de la nación de Dios, de los beneficiarios de ese pacto. O sea que la ley es el modo de vida dentro del pacto, el modo de vida dentro del pacto. Luego veremos, los apóstoles nos van a explicar que esa ley es también el instrumento por medio del cual Dios va a traer a los verdaderos israelitas al conocimiento del verdadero mediador, que es Cristo, induciéndolo por esa ley al arrepentimiento y a la fe en él. Entonces es un pacto de ley, y esa ley representa el modo de vida de los beneficiarios del pacto. Es un pacto nacional. Entonces, el tratamiento que Dios da a la nación es un tratamiento colectivo. Es un tratamiento colectivo. Por esa razón, Dios puede castigar el pecado de los padres sobre los hijos y el pecado de los reyes sobre el pueblo, como vamos a ver ahora en el pacto davídico. El trato es un trato colectivo, debido a que el pacto es colectivo, es un pacto nacional. No se está haciendo un pacto con una persona, sino con un colectivo, y por tanto el trato es colectivo. Y a ese colectivo, a ese pueblo, Dios no le ofrece salvación por gracia, sino que le ofrece las bendiciones que tendrá como resultado de su obediencia. O sea que este pacto tiene otro propósito distinto al propósito de Abraham, del pacto con Abraham. En el pacto con Abraham, su propósito era mostrar cómo nos iba a salvar. Ahora nos va a mostrar cómo quiere Él que nosotros vivamos, cómo quiere Él que su pueblo viva. No es un pacto donde se ofrece salvación, sino se ofrece obediencia, bendiciones por la obediencia o castigos por la desobediencia. Por eso decimos que es un pacto condicional.
Entonces, Dios adopta a Israel como un pueblo especial bajo su reinado. Vamos a ver ahora más adelante en una clase más adelante, que aunque no lo hemos mencionado, todo esto tiene que ver con el establecimiento del reino de Dios. Aquí Dios adopta a Israel como su pueblo y lo coloca bajo su reinado especial. Dios es el rey de Israel. Israel es su pueblo. Ustedes me serán un pueblo santo, un pueblo de sacerdotes y gente santa, un pueblo de reyes y sacerdotes, de gente santa. Dios es su rey y ellos son su pueblo. Entonces este pacto es nacional, es un pacto de gobierno de Dios sobre el pueblo, es un pacto condicional, no está ofreciendo salvación eterna o gracia, sino las bendiciones temporales del pacto de vivir en la tierra prometida. Y este pacto tiene un mediador que es Moisés. Este pacto entonces busca llevar a Israel y en general a todos los que luego seremos el verdadero Israel, busca llevarlos al conocimiento de su pecaminosidad y la necesidad de la expiación. En los pactos anteriores, Dios, y en la historia anterior a este pacto, Dios ya había mostrado que para poder salvar a un ser humano debe haber expiación. Dios le mostró a Moisés que sin derramamiento de sangre no hay remisión de a Adán, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dios le mostró a Noé lo mismo, Dios le mostró a Abraham lo mismo, y ese conocimiento era difundido y conocido por todos los que eran parte del pueblo de Dios. Pero aquí en el pacto mosaico, ese conocimiento de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados es enseñado, afirmado y reafirmado como en ninguna otra parte. Es decir, que la revelación acerca de la necesidad de la expiación se hace madura, avanza de una manera impresionante, de tal manera de que nadie puede evitar colocarse delante de este conocimiento. En el pueblo de Israel se ofrecían 2 sacrificios de animales al día, uno en la mañana, otro en la tarde. En el pueblo de Israel, para poder acercarse delante de Dios, había que tenerse un sacrificio de un animal. Todas las fiestas solemnes, 77 días de reposo al año, exigían la presencia de uno o más de un animal sacrificado. Así que la expiación llegó a ser para este pueblo algo cotidiano, con lo cual convivían todos los días. Y con ello Dios les está enseñando que sin expiación no puede haber salvación. Figuras tan eminentes como Levítico capítulo 16. Esas figuras eran demasiado evidentes para ellos. Sin expiación. Y aquí es donde comenzamos a entender qué es la expiación, que ya lo definimos en la primera clase. Es la muerte sustitutiva, que en la expiación general es la de Cristo, en este caso es de animales como tipos de Cristo. Es la muerte sustitutiva que cancela la deuda penal que el pecador sustituido tiene con la justicia de Dios. Todo ese sistema sacrificial donde el pecador venía y colocaba las manos sobre el animal que lo iba a sustituir, enseguida el sacerdote degollaba al animal y ofrecía sus partes, ofrecía su sangre y quemaba sus partes. Todo ese sistema era un sistema didáctico para enseñar una sola cosa: sin expiación no hay salvación. Sin expiación no hay salvación. Entonces el pacto mosaico tiene un elemento didáctico muy grande, es un pacto didáctico en gran manera. ¿Y cómo enseña? Por medio de figuras, tipos y símbolos, a través de ritos e instituciones, a través de objetos. Muestra didácticamente muchos detalles del plan de salvación, de una manera especial que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esa es la esencia del pacto mosaico. Y el pacto mosaico tiene una señal, así como el pacto noético es el arco iris, el pacto abrámico es la circuncisión. La señal del pacto mosaico es la observancia del día de reposo. La observancia del día de reposo. Esa es la señal. Éxodo capítulo 31, ahí se ve claramente que Dios estableció que el Israel
primitivo, en el día de reposo, habitando la tierra prometida y guardando el día de reposo, es un tipo de del reposo que tendremos los creyentes en Cristo en cielo nuevo y tierra nueva. Entonces es una señal del pacto y a la vez un símbolo, un tipo de la gloria futura del gran mediador, el último y gran mediador que es Cristo, y la última y gran redención que es cielo nuevo y tierra nueva. Entonces esa es la señal del pacto mosaico. ¿Cuál fue el resultado cuando Dios estableció este pacto con este pueblo? ¿Cuál fue el resultado? El resultado es que Dios le da al pueblo de Israel una excelente ley, la ley en todas sus partes, ley moral, ley ceremonial, ley civil, constituye un estado con un sistema de gobierno, con un sistema de enseñanza y de adoración excelentísimo, pero Dios no le da a este pueblo corazón para obedecer. Dios le da un sistema excelente, le da una ley excelente, le da las bases para constituir una nación excelente, tal como Dios le dio a este pueblo. Todo lo que le dio era para que ellos fueran durante todos los siglos la nación más grande, más poderosa, más hermosa y más gloriosa del mundo, tal como Él les dijo que los convertiría si le obedecían sus mandamientos. Pero el que les dio tales cosas no les dio corazones para obedecer. Como dice claramente Moisés, despidiéndose en sus últimos discursos, por allá en Deuteronomio 29, hasta aquí Jehová no os ha dado corazón para obedecer. Y yo sé que después de mi partida vosotros os corromperéis y adoraréis a los dioses falsos de las naciones. Entonces el resultado de este pacto fue un desastre. El pueblo que recibió este gran pacto era un pueblo rebelde, y ahora ya no estaban cautivos de los egipcios, sino que ahora cayeron en otra esclavitud, en otra forma de esclavitud. Fueron esclavos de su propia ley. Su propia ley los esclavizó. Ellos, no querían obedecer a Dios, pero habiendo recibido tales cosas, habiendo recibido tales bendiciones, hubieran querido vivir como Jehová su Dios les había mostrado, pero a medida que pasaban sus generaciones se corrompían y se corrompían más, y la ley tan buena y maravillosa que Dios les dio se convirtió en su propio verdugo, porque cada que la desobedecían, los castigos prometidos en la ley, las amenazas anunciadas en la ley venían sobre ellos, y ellos pasaban de una esclavitud a otra esclavitud, a otra esclavitud, a otra esclavitud. Recibieron entonces múltiples veces los castigos del pacto por violarlo, y finalmente fueron desechados totalmente. Recibieron múltiples veces los castigos del pacto por violarlo. ¿Qué es la historia de Israel? La historia de Israel es una historia de una excelente ley para una pérfida nación que viola la ley y cae en cautiverio. Dios la perdona y la restaura, y vuelven y violan la ley, caen en cautiverio. Dios la perdona y la restaura, y así sucesivamente, hasta que el Señor dice: no más con ustedes, y Jehová se divorcia de Israel. Ese es el fin del Antiguo Testamento. Jehová se divorcia de Israel. No voy más con ustedes, no voy más. Jehová se divorcia de Israel. Con mucha paciencia los soportó miles de años, con mucha paciencia, y los libró. Una y otra vez caían en esclavitud, una y otra vez, por no obedecer la ley. O sea, la ley se convirtió, lo que era para bendición, la ley buena, perfecta, maravillosa. La ley es uno de los más grandes bienes que Dios nos ha dado, pero una ley sobre un corazón incircunciso produce ese resultado, produce una esclavitud cíclica, llamémoslo así, porque por un momento les da bienestar cuando los establece en la tierra prometida y les da sus leyes, los deja para ver si van a obedecer su ley, y son incapaces de obedecer la ley, y por la misma ley, por la desobediencia a la misma ley, caen una y otra vez, y se vuelven esclavos, y finalmente son desechados.
Entonces, esta es su ocasión, esta es su esencia, esta es su señal, estos son los resultados de este pacto. Y finalmente su enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza de este grandioso pacto? ¿Y cuál es la enseñanza de todos estos elementos negativos que vemos como el resultado final de este pacto? La enseñanza de nuevo es tipológica. La enseñanza de nuevo es tipológica. Y en cada una de las instituciones y en cada una de las acciones que Israel ejecuta y por la cual es castigada, Dios tiene mucha enseñanza para su pueblo, para su verdadero pueblo. Pero en todos esos tipos, de nuevo, está el Señor Jesucristo. Basta ver, por ejemplo, cuando el pueblo es rebelde y el Señor, de una manera increíble, le dice a Moisés, en el caso, por ejemplo, del becerro de oro, le dice: déjame que destruya a este pueblo y yo voy a levantar de ti uno más grande y mejor que este. Y Moisés inmediatamente, como tipo de Cristo, cae en una profunda intercesión, y Moisés por su intercesión logra que Israel no sea destruido. Todas esas cosas son enseñanzas tipológicas. ¿De qué? De la mediación preciosa y eficaz del Señor Jesucristo. Y así, una y otra vez, todos los relatos históricos que hay en Éxodo, que hay en Levítico, que hay en Deuteronomio, que hay en Números, todos ellos exaltan la gloria del Señor Jesucristo por medio de Moisés como mediador, muestran la rebelión de la raza humana con un corazón incircunciso. De paso, la nación de Israel es como una muestra representativa de toda la humanidad. Dios no tuvo que tratar con toda la humanidad para ver qué sucedería. Israel es como la muestra representativa que nos deja ver lo que sucede con todo el resto de la humanidad. Dios puede darle a la humanidad las más grandes bendiciones, hacerse ver, hacerse oír, como hizo con Israel, colocarlo en un lugar precioso, cuidarlo, protegerlo, plantarlo, amarlo, mimarlo, y la humanidad va a hacer exactamente lo mismo que hizo Israel: traicionarlo. No se necesita que Dios haga eso con toda la humanidad. Israel es la muestra representativa. Entonces, en todos esos eventos, en esas 10 o 15 veces que ellos murmuran contra Jehová, murmuran contra Moisés, todos esos eventos son enseñanzas tipológicas que muestran lo que va a suceder con toda la humanidad: un corazón endurecido delante de una ley perfecta. Eso es lo que va a suceder. Va a suceder rebelión, traición, idolatría. Lo que hace es provocar la ira de Dios y la mano de Dios para destruir a la humanidad. Que si no está la función mediadora del gran mediador Moisés, Israel tiempo atrás habría sido extinguido totalmente. Esa es la gran enseñanza tipológica. O sea que está en los hechos de la rebelión de Israel, en los hechos mediatorios de Moisés, en todas las instituciones, el tabernáculo, el sacerdocio, los elementos del tabernáculo. Todo eso es una enseñanza tipológica relacionada con el maravilloso plan de salvación de Dios, que en la vida de Israel habla sobre lo que va a suceder con el Señor Jesucristo y el nuevo y verdadero Israel. De tal suerte que cuando nosotros leemos el Pentateuco y todos los libros del Antiguo Testamento, hermanos, eso tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nosotros. De una manera figurada, Dios está hablando de su plan para con la iglesia, con el nuevo Israel a través del antiguo Israel, del último mediador a través del primer mediador. Todas esas figuras, esos eventos son enseñanzas tipológicas, y ningún otro pacto tiene tan grande cantidad de enseñanza tipológica como tiene el pacto mosaico. Muy bien, vamos a dejar ahí el pacto mosaico y vamos a pasar al siguiente pacto, que es el pacto davídico, el cual veremos mucho más brevemente, porque a pesar de que es un pacto muy importante, la cantidad de información que tenemos del pacto mosaico es superabundante, y lo que tenemos del pacto davídico son unos 2 o 3 pasajes. Eso muestra la diferencia que hay entre los dos pactos. El pacto mosaico es extremadamente importante. El pacto davídico no es menos importante, es una joya más de la corona,
pero hay mucho menos información. Para poder estudiar bien el pacto mosaico tendríamos que haber hecho una revisión de todo lo que hay en el Pentateuco. No lo podemos hacer, eso lo tienen que hacer ustedes en el resto de sus estudios a lo largo de toda su vida sobre este pacto. En cambio, el caso del pacto davídico es mucho más breve. Solamente tenemos fuente de información precisa en 2 de Samuel 7 y sus pasajes paralelos y otras citas que están en los libros de los reyes. Veamos entonces el pacto davídico brevemente. ¿Cuál es la ocasión? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo llega a darse el pacto davídico? El pacto davídico viene cuando Israel, rebelado contra su rey, Jehová era el rey de Israel, como vimos ahora en el pacto mosaico. Vimos que el pacto mosaico era un pacto donde Jehová era el rey de Israel. Rebelado contra su rey, esta nación pérfida y perversa le pide a Samuel, el gran profeta de Dios, que les dé un rey. Y contrariando a Jehová y enojando a Samuel, Israel obtiene lo que quiere. En el plan de Dios estaba que Israel tuviera un rey, pero esta petición es una petición totalmente ofensiva y Dios les da lo que quiere como una forma de castigarlos. Entrega entonces como rey a Saúl, el primer rey de Israel, el cual tiene un fracaso como rey, aunque adelantó grandes campañas militares y Dios dio grandes victorias a través de él. Saúl, a pesar de que nunca fue un verdadero creyente y nunca llevó al pueblo a Jehová y a la ley, que es lo que debía de hacerse y lo que debía hacer un rey, Dios lo usó grandemente y fue un guerrero victorioso que le dio muchas bendiciones a Israel. Pero como rey, como hombre de Dios, como rey que obedece a Jehová, fracasó. La vida de Saúl fue un total fracaso. Y en el contexto del fracaso de Saúl, Dios se prepara para sí un rey conforme a su corazón. Es decir, un rey que va a hacer lo que Jehová quiere que haga el rey. Nosotros creemos que cuando la Biblia dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, eso significa que David no podía pecar, lo cual vemos claramente que sucedió. Lo que significa es que David como rey iba a gobernar a Israel de la manera como Dios quería, es decir, iba a volver a Israel a Jehová, iba a volver a Israel a la ley. Eso es lo que significa un rey conforme al corazón de Dios, y en ese sentido el único rey que es conforme al corazón de Dios es Cristo. Entonces David surge en medio del fracaso de Saúl, y David, de una manera progresiva y muy sufrida, llega al trono de Israel, victorioso, después de años de persecuciones y sufrimientos. Esta es una de las cosas más instructivas en la Biblia para nosotros los cristianos, que tenemos muchos sufrimientos. Dios le dice a David por medio de Samuel: este es el aceite de la santa unción, tú vas a ser rey en Israel, siendo un mozuelo, un jovencito. Y le dice de parte de Jehová que él va a ser el hombre más grande en Israel. Y a continuación, después de eso, pues le da alguna victoria significativa matando a Goliat, algunas victorias en el ejército de Saúl, pero a partir de ahí viene una serie de persecuciones y aflicciones para David sin número. Y eso nos muestra que muchas veces Dios, queriendo bendecirnos, nos coloca en una ocasión de sufrir padecimientos como si Él quisiera destruirnos. Es como si Dios dijo que iba a ser rey a David, pero lo persiguen para matarlo, lo hacen esconderse como un perro en una cueva por años. Entonces, ¿dónde está la promesa? ¿Dónde está el hecho de que Dios me dijo que iba a ser rey? Lo cierto es que Dios quiere hacer algo contigo, pero cuando empieza a hacer algo, hace lo contrario. ¿Y ustedes creen que por qué hace Dios eso? Para que sea por fe y para su gloria, porque esa es su forma de obrar, es el modus operandi de Dios. Entonces, después de muchas aflicciones y persecuciones, pasado por el molino de la prueba de nuestro Dios, David llega victorioso al trono de Israel y con paz, viviendo ya la nación en paz, habiéndole dado Dios victoria sobre todos sus enemigos.
David desea construir casa al Señor. Esa es la ocasión del pacto davídico. Cuando David está en ese punto de su vida, Jehová le sale al encuentro y hace un pacto con él. Eso es lo que se llama el pacto davídico y está en 2 de Samuel capítulo 7. Entonces, la esencia de este pacto es un pacto de rey y de reino. Es un pacto de rey y de reino. Lo que se quiere resaltar en este pacto es que la salvación constituye el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. En los otros pactos también ha sido establecido esto, pero digamos que no se ve tan claro en la superficie. Ahorita vamos a aprender a verlo mejor en otra clase. Pero en el pacto davídico salta demasiado a la vista, porque en el pacto davídico lo que se promete es un rey eterno. Dios promete un rey eterno que le construirá una casa eterna a Jehová. David es un rey temporal que quiere construir una casa temporal a Jehová. Y en esa ocasión, en ese momento, Jehová le sale al encuentro y utiliza la intención de David, que él mismo la puso, para hablarnos del plan. El plan eterno es que haya un rey eterno que le construya una casa eterna a Jehová. Entonces Dios le dice a David: no, tú no me vas a construir casa, sino uno nacido de tu vientre. Y todo el mundo mismo cree: Salomón. No, tampoco es Salomón. Es uno que será rey eterno. Por eso este pacto es un pacto de rey y de reino, porque nos coloca de una manera evidente. Vuelvo y repito, el pacto adámico es un pacto de rey y de reino. El pacto mosaico también. Todos los pactos, pero en este es mucho más evidente. En este es mucho más evidente y ahorita en la clase siguiente lo van a ver. ¿Y cuál es la esencia entonces de este pacto? Un pacto de rey, un pacto de reino, y es un pacto incondicional porque es una promesa que Dios le hace a David. Es una promesa que Dios le hace a David. De tu descendencia nacerá uno que será rey eterno y que me edificará casa eternamente. Pero como mencionaban ayer en el caso de Abraham, del pacto abrahámico, el pacto davídico también tiene un extraño elemento condicional que no puede ser cumplido sino por la persona del Señor Jesucristo. Vamos a nuestras Biblias y vamos a mirar ese elemento condicional del pacto davídico que es muy, muy interesante. Vamos a verlo en 2 Samuel 7. 2 Samuel 7. En su versículo 14, segunda parte. 2 Samuel 7. No es segunda de Samuel, sino segundo de Samuel. Versículo 14. Esto es el pleno pacto. Veamos desde el 13. El 12 dice: de tu linaje nacerá un hijo. Y el 13 dice: él edificará casa a mi nombre. Y yo, miren aquí, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Por eso, como hemos descrito este pacto, como un pacto de rey y de reino. Ese es el más evidente, pero ahora veremos que los demás también. Pero miren lo que dice el 14: yo le seré a él por padre y él me será por hijo. Y ahora esto: y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Vayan a 1 de Reyes capítulo 9, donde Dios está hablando a Salomón, ese primer hijo de David, que nace después del pacto, y en cierta forma Dios está aquí ratificando y complementando lo dicho a su padre David. 1 de Reyes 9, no es Primera de Reyes, sino 1 de Reyes 9, versículos 4 y 5. Dice, hablando Dios a Salomón:
Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. En 2 Samuel 7 vimos la parte negativa de esa porción condicional, es, si me desobedeces, yo te voy a castigar. Pero él le añade, mas no se apartará de ti mi misericordia, como se apartó de Saúl. Y en esta porción está la parte positiva de esa parte condicional, que es, si Salomón obedecía y andaba en todos los mandamientos, ¿qué iba a hacer Dios? Iba a establecer su reino para siempre, lo cual es absolutamente imposible para ningún ser humano. Solamente Cristo puede hacer eso. Solamente Cristo es el Rey perfecto que hace esas cosas. Hay otro elemento muy interesante en la historia de Israel que tiene que ver con el pacto davídico, y es que poco a poco, cuando el rey, bueno, primero que todo, el rey era el hijo de Dios de manera especial. El rey era el hijo de Dios de manera especial. O sea, el rey, cuando un descendiente de David era coronado rey, a partir de ahí era llamado hijo de Dios de manera especial. El rey era llamado hijo de Dios de manera especial. Y se produce una interacción entre el rey y el pueblo. ¿Cuál era la esperanza que el pueblo tenía en su rey? Que su rey fuera su protector, su salvador y su proveedor. Y se produce una interrelación tan profunda entre el rey y el pueblo, que al final la esperanza del pueblo está solamente en el rey. Y de parte de Dios, cuando el rey peca, ¿adivinen a quién castiga a Dios? Al pueblo. O sea que se produce en el pacto davídico, eso se va desarrollando a lo largo del libro de Reyes. En el pacto davídico se produce una interrelación tan estrecha entre el rey y el pueblo, que al final, cuando el rey peca, Dios castiga al pueblo. Cuando el rey es bueno, Dios bendice al pueblo. Y eso nos está hablando ¿de qué? De la unión que nosotros tenemos con Cristo. Cristo es nuestro rey, nosotros estamos unidos a él, de tal manera que su obediencia va a ser luego imputada a nosotros como su pueblo. Vemos, por ejemplo, en el caso de Manasés, que cuando Manasés pecó, Dios no castigó al mismo Manasés, sino que esperó un tiempo y castigó después al pueblo. Entonces, en el pacto davídico se desarrolla una relación muy estrecha entre el rey y el pueblo. En el caso de David, por ejemplo, cuando David censa al pueblo, ¿el pecado fue de quién? ¿Y a quién castigó Dios? Al pueblo. ¿Sí ven eso? Es un detalle bien importante que habla del plan y habla de una doctrina maravillosa que vamos a ver luego, la doctrina de nuestra unión con Cristo, la doctrina de la imputación, de la doble imputación. Nuestros pecados son imputados a Él y Él es castigado por nosotros, y su justicia nos es imputada a nosotros y nosotros somos justificados en Él. Este es un detalle particular del pacto davídico. Entonces son dos cositas. Uno, el carácter condicional. En general el pacto davídico es un pacto incondicional. Dos, tiene un elemento condicional muy particular que solo puede ser cumplido por Cristo. Y tres, la interrelación entre el rey y el pueblo, que termina produciendo un intercambio entre el rey y el pueblo. Es decir, que en última instancia lo importante para Israel era que su rey fuera obediente. Eso era lo más importante. Es decir, que la parte de obras, la parte de obediencia se traslada del pueblo al rey. Y eso está preparando el ambiente ¿para qué? Para la venida del Señor Jesús. Porque Él es el rey que obedece, el rey bueno. La obediencia de Él entonces trae bendición a su pueblo. ¿Cuáles fueron los resultados del pacto davídico? Salomón construye el templo, pero desobedece y el reino es dividido en el norte y en el sur. El reino del norte es destruido, el reino del sur es preservado por la promesa de gracia que Dios hizo a David. Y una dinastía
de parte de David, la dinastía davídica es preservada por 400 años, hasta que nace de María virginalmente el hijo de David. La enseñanza de este pacto, como en las anteriores, es tipológica. El reino de David es un tipo del reino eterno de Cristo y su iglesia. David es un tipo de Cristo y los hijos de David, los reyes de Israel, son tipos de Cristo. La mayoría fueron reyes malos, pero el rey en su posición era un tipo de Cristo. No vamos a decir que Acab es un tipo de Cristo porque era un rey extremadamente malo, pero la posición de rey es una posición que tipifica a Cristo. Hay tres oficiales en la historia de Israel que son tipos de Cristo: el profeta, el sacerdote y el rey. Entonces, en este pacto hay ese tipo de enseñanza también, que los descendientes de David, especialmente los reyes del sur, especialmente los reyes buenos, Ezequías, Josías, Josafat, Asa, ellos eran tipos del Señor Jesucristo. Muy bien, estos dos pactos nos introducen entonces mucho más en este maravilloso tema que se conoce como la teología del pacto.